El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, el CESJAL. De acuerdo al Índice de Competitividad Estatal 2012 del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Jalisco ocupa la posición número 13 entre las 32 entidades federativas. Un lugar que, de acuerdo a la magnitud de nuestra economía y las aspiraciones de nuestra sociedad, realmente está todavía lejos de lo deseable. Este índice se encuentra integrado por subíndices. En algunos estamos bien, en otros podemos mejorar, como lo es el subíndice relacionado con el sistema de derecho confiable y objetivo. Y en ese sentido está dirigido el estudio del CESJAL denominado Agenda de Transformación del Sistema Jurídico de Jalisco para incrementar la competitividad. Y para desarrollar ese tema hemos invitado al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, investigador, y también al maestro Adalberto Ortega Solís, vicepresidente del sector académico asistencial del CESJAL y además un muy conocido y destacado jurista de nuestra localidad. Para conocer mejor al doctor Cepeda, aquí tenemos su perfil. Doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, investigador con más de 18 años de experiencia. Es especialista en temas de análisis neoinstitucional, derecho y desarrollo, Estado de Derecho, seguridad ciudadana y reforma, justicia penal, reforma judicial y sociología jurídica. Ha sido invitado a dar conferencias y exponer los resultados de sus investigaciones sobre Estado de Derecho y reforma al sistema de justicia en más de un centenar de eventos a nivel nacional e internacional. A lo largo de su trayectoria, ha sido dictaminador de publicaciones, realizó proyectos de investigación y colaboró como consultor externo para empresas, así como para diversas dependencias gubernamentales. Además de ser miembro de numerosas academias, asociaciones y juntas, es coordinador de la Red de Investigaciones sobre Reformas Penales Comparadas en México y participa en el Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC en temas de política criminológica. Actualmente es profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, donde coordina el proyecto Seguridad Ciudadana, Justicia Penal y Derechos Humanos en Jalisco. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Enfoque Ciudadano, esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, el CESJAL. Pues hoy tenemos un programa realmente de lujo por nuestros dos invitados que ya fueron presentados y vamos a entrar directamente en materia con esta agenda de transformación del sistema jurídico de Jalisco para incrementar la competitividad. Así que, doctor Guillermo Cepeda, muy bienvenido, estimado maestro Adalberto, muchísimas gracias al maestro Adalberto Ortega Solís, y ellos nos van a ir desgranando este estudio que está desarrollando el CESJAL con miras a convertirse en pocos meses, diría yo, en una recomendación. Doctor, vamos empezando por el principio. ¿Qué es esta agenda? Muy buenas noches. Se ha planteado el hacer una agenda de transformación institucional en nuestro Estado, precisamente para mejorar nuestros indicadores en un tema fundamental para la competitividad como es el del sistema jurídico. El sistema jurídico de nuestro Estado tiene algunos rezagos que lamentablemente para la importancia económica y social de Jalisco, no se corresponde con algunos rezagos que tenemos. Elementos como violencia, como nivel de homicidios, rezago en la impartición de justicia y también la catástrofe penitenciaria que experimentamos, no solamente en los indicadores que vamos a comentar del Instituto Mexicano de Competitividad, sino también se acaba de presentar el Índice para la Paz, donde Jalisco está en un lugar 17, que desde luego no corresponde a las expectativas de los jaliscienses, y también el CIDE estatal. También nuestros datos penitenciarios han alarmado incluso a las autoridades. El señor gobernador ha señalado que el tener el tercer sistema penitenciario más saturado del país y tener una ocupación penitenciaria del 190%, son alarmantes y hablan de los extravíos de nuestra política criminal. Sí que es sin duda alguna un tema bastante complejo, así que ¿qué le parece, doctor, si lo vamos desgranando poco a poquito? Tengo entendido que la base del estudio está justamente con el reporte 2012 del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, en donde reporta
que en varios de los subíndices no andamos tan bien, como son esos que usted acaba de mencionar. En otros no nos defendemos, andamos bastante bien, pero el tema es adelantar un poquito en los que estamos mal, y eso tiene que ver más que nada con cuestiones de aspectos jurídicos, ¿no? Efectivamente, a nivel del índice de competitividad estatal, estamos en el lugar 13. Nos superan otros estados vecinos como Nayarit, como Colima, que están entre los más competitivos, Nuevo León, Estado de México. Entonces, esas entidades nos superan en cuanto a competitividad, es decir, la capacidad de los jaliscienses para atraer inversión, para transformarla en bienes y en servicios y de bienestar para las personas. Y entonces, efectivamente, hay elementos como el gobierno en línea, como en tecnología, como en inversiones de capital, en la que estamos muy bien situados, tercero, cuarto, quinto lugar, pero en el índice de derecho estamos en el lugar 26 entre las 32 entidades federativas, y eso pues nos lastima mucho como una entidad que es la quinta o sexta economía del país, y además es una entidad de abogados y de buenos abogados. No se corresponde con esta situación. Ciertamente. Y bueno, ahorita volvemos precisamente con esos índices para irlos desmenuzando, pero me llama mucho la atención esto que acaba de decir el doctor maestro Adalberto Ortega. Bueno, Jalisco es tierra de abogacía, es gente de derecho, aquí la jurisprudencia es muy estudiada y llama mucho la atención que ese sea uno de nuestros puntos flacos. Sí, Jalisco es tierra de juristas. Se ha dicho bien aquí, el doctor Cepeda lo ha apuntado. Sí es preocupante lo que está sucediendo alrededor de la administración y de la procuración de la justicia. Estos son puntos claves porque influyen mucho en la competitividad que se refleja en la inversión que puede haber en Jalisco. Y lo primero que preguntan los inversionistas, no a nosotros, sino a los que ya están aquí con sus inversiones, ¿cómo está la administración de la justicia? ¿Cómo nos pueden resolver nuestros casos, en los casos de juicios hipotecarios o mercantiles ejecutivos? ¿Qué tan pronta y expedita es la justicia en Jalisco? Y es ahí donde pues vemos que a pesar de que hay magníficas facultades de derecho en Jalisco, es más, hay bastantes universidades y en todas hay facultades de derecho, e incluso en la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, cuando en algunas ocasiones se quiso proponer que en los nuevos centros universitarios, por poner un ejemplo, el de Norte en Colotlán y el de Valles en Ameca, se propuso por ahí de que no debería haber ni derecho ni contabilidad, que porque estaban saturadas las escuelas, pues al ir a hacer el estudio de campo ya en sí, pues los padres de familia decían, no, queremos que mi abogado, que mi hijo sea abogado, o que sea contador, o que sea médico, ¿verdad? Que son las carreras tradicionales. Claro, son las tradicionales, porque agricultura o técnicas, a mí mi hijo no me va a enseñar cómo voy a sembrar maíz, ni cómo voy a crear mis vacas, no, él que estudie otra cosa. Y entonces se encuentra uno ante esa situación, y no quiere decir que las universidades no estén insistiendo en las carreras técnicas, claro que se hace, ¿no? Pero todo eso es una secuela que se viene arrastrando desde el primero, que hace años había desaparecido la clase de civismo. Sí. Ese fue un error gravísimo. Y luego después, cuando se vino con la secuela también, de que en las universidades empezaron en algunas facultades de Derecho a excluir las clases de Derecho Romano, en fin, de la base de filosofía del derecho, que son las bases que sustenta la estructura y la formación del abogado. Entonces, sí es preocupante porque a pesar de los esfuerzos que puedan hacer los gobiernos, pues los resultados están ahí y son alarmantes. Sí, porque en ese sentido los números no mienten, ¿verdad? Así es. Bueno, doctor, ¿por qué no vamos desgranando justamente cuál sería el subíndice en el que estamos realmente un poquito más bajos y que, de acuerdo al estudio que usted está preparando, se puede adelantar, se puede progresar mucho sin invertir mucho dinero, que además eso también cuenta? Efectivamente, de los componentes del índice de derecho del Instituto Mexicano de la Competitividad,
podemos destacar 3 aspectos. Uno que es el de violencia y política criminal, otra parte el de certeza jurídica y otra el de resolución de controversias, es decir, qué tan pronto resolvemos los conflictos en nuestra entidad. Y en este sentido, podríamos empezar por el más general, cómo resolvemos los conflictos en Jalisco. Desde luego nos llama mucho la atención la violencia, esta espiral de impunidad y de violencia que se ha desatado en nuestra entidad, un estado en el que había 380 homicidios al año intencionales todavía hace 7 años y que llegamos a tener 1,220 hace un par de años. Entonces se han triplicado los homicidios, los vinculados con el crimen organizado también han escalado, y en el 2012 llegamos a ser una de las ciudades de las zonas metropolitanas con mayor índice de ejecuciones a nivel nacional. Este dato, los homicidios intencionales, es uno de los datos que considera el IMCO, y también, por otra parte, el tema también penal de nuestras cárceles. Decía Radbruch, un filósofo del derecho, el que quiera conocer una sociedad, que conozca sus instituciones penales. Hablan mucho de ellos, qué consideramos delito y cómo tratamos a las personas que están en conflicto con la ley. Y nuestras cárceles hablan muy mal de nosotros. Somos un sistema penitenciario saturado. Nuestra política, en la cárcel nos estallan todas las contradicciones de política criminal, porque tenemos casi 18,000 internos, casi los mismos que el Estado de México, a pesar de que tenemos la mitad de la población. Entonces, se ha cuadruplicado el número de internos en Jalisco, y según la encuesta que apareció hace un par de semanas, no nos sentimos 4 veces más seguros que antes. Entonces, algo estamos haciendo mal. Los criminólogos dicen que el 5% de los delincuentes son los responsables del 60% de los delitos que nos han robado la calma. Una banda que una noche roba 4 o 5 vehículos, una banda que simultáneamente tiene secuestradas a 3 o 4 personas, contra esa hay que focalizar la atención y la política criminal. Y no, como en la actualidad tenemos en Jalisco, que de cada 5 internos, 3 están en prisión preventiva, es decir, se presumen inocentes ante la Constitución porque todavía no han recibido una sentencia, y sin embargo en la práctica duermen en la prisión como si ya fueran culpables, y esto nos habla de mucho rezago en temas de derechos humanos y de política criminal. Bien, si les parece, doctor, si le parece bien, maestro, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este tema que es realmente muy, muy interesante y que además nos afecta a todos. Y continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano, esta producción del CESJAL, el día de hoy con un tema realmente apasionante que tiene que ver, fíjense ustedes cómo tantos temas de carácter jurídico inciden en un momento dado en cuestiones no solamente de nuestra vida diaria, sino también en cuestiones económicas, en cuestiones de competitividad. Por eso el CESJAL, a través del doctor Cepeda, está realizando este estudio que pretende ser bastante a profundidad para poder, coadyuvar para realizar una política pública en favor de esto. Maestro, hace un momento se hablaba justamente de que el sistema penitenciario jalisciense está muy saturado y que esa es una de las partes que inciden también en que, el índice de competitividad, el subíndice más bien que tiene que ver con esto, pues no andemos tan arriba como deseáramos, maestro. Sí, porque esto tiene otra consecuencia, o más bien es consecuencia ¿de qué? De que los juzgados también están sobresaturados. Claro. Entonces hay una infinidad de personas que, como decía el doctor Cepeda, ahí en la penitenciaría están pues mezclados, ¿no? Los sentenciados con los que no sabemos si son inocentes o culpables. Y cuántas gentes están, como decía él, porque se robaron un desodorante, y están ahí con quien asaltó un banco o con quien cometió otros tipos de delitos como el secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, la saturación en los juzgados, los juzgadores no alcanzan a llevar a efecto todo lo que tienen que hacer. Por otra situación, no hemos utilizado como debemos utilizar la justicia alternativa. De esto yo creo que el doctor nos puede platicar, pero no la hemos aprovechado, y eso sería un desfogue. Como también en el caso
y ahí voy a echar un poquito de publicidad, ¿verdad? En todo lo que es jurisdicción voluntaria, los notarios podríamos ayudar, como lo ayudan, por ejemplo, en el estado de Coahuila. Claro. En Coahuila, todo lo que es jurisdicción voluntaria se maneja, claro, voluntariamente también, escogiendo el que va a llevar el juicio o ante el juzgado o ante el notario en partidas de jurisdicción voluntaria. Pero aquí no hemos aprovechado ni una cosa ni la otra. Y yo creo que eso es muy importante para desfogar también la sobresaturación que tienen los juzgados, todos los juzgados. Además, hacen falta más juzgados. Entonces, claro, al hacer falta más juzgados, pues hace falta más presupuesto. Y para agilizar esos temas, y sobre todo para que aquello, maestro, no se convierta en la famosa universidad del crimen, ¿no? Pues es que en eso están convertidas, desgraciadamente, las penitenciarías, en universidades del crimen. Eso es, porque el que entra porque robó un pan, por decir algo, pues llega ahí y llega ya con un resentimiento hacia la sociedad y porque además lo tienen junto con los que verdaderamente son criminales. Y entonces lo que no sabía ahí lo aprende. Es un caldo de cultivo Así ahí es, muy totalmente. especial. Doctor, a ver, platíquenos. Para nosotros que somos realmente legos en la materia, ¿qué es la justicia alternativa? Bueno, pues en estos mecanismos alternativos tienen pues la aportación de que racionalizan o introducen el principio de proporcionalidad. Es decir, hay ciertos conflictos en los que la ley permite que se lleven a una instancia de mediación. Desde luego no se va a mediar un delito violento, un homicidio, violencia intrafamiliar, no, serán conflictos incipientes entre vecinos, compañeros de trabajo y familiares incluso. Se pueden llevar sus controversias hasta esas instancias ante un mediador, e incluso en los estados que tienen las mejores prácticas en esta materia, incluso no necesariamente tienen que ser abogados. A veces los abogados nos centramos en el conflicto e incluso vemos hacia el pasado, hablamos de la verdad histórica y reconstruimos lo que pasó, y no el mediador tiene que ver hacia el futuro. A ver, si tenemos una situación conflictiva, ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar para que en el futuro ya esto no siga? Que no llegues a tu casa y sientas el rencor de inmediato porque está ahí presente tu vecino. Entonces llegan a acuerdos que además hay instancias en estos lugares donde hemos documentado buenas prácticas como Baja California, Oaxaca, donde estos acuerdos a los que se llega por conciliación se hace un registro y se les da seguimiento. Es decir, no caen en el vacío, sino que se les da seguimiento y reportan cifras de 95% de cumplimiento de los acuerdos. Y eso hace que realmente, y como las propias partes llegaron a ese acuerdo, no se les impuso, están dadas las condiciones para que se cumpla y para que en vez de pavimentar un cráter, que es lo que a veces hace el sistema legal cuando formaliza mucho las soluciones, aquí se reconstruye el tejido social y se logra un acuerdo que beneficia a ambas partes. Oye, quiero entender entonces que es una especie de jerarquización. Hay crímenes, hay delitos que son pues bastante complicados y hay otros que a lo mejor no lo son tanto, pero que como están tomados con la misma medida, con el mismo rasero, entonces nos vamos a tardar lo mismo juzgar a una persona que hizo algo pues verdaderamente, no sé cómo calificarlo, ¿verdad? A alguien que, volvamos con el ejemplo del desodorante, maestro. Sí. Miren, es muy importante la mediación, la conciliación y el arbitraje, que son los tres sistemas alternativos de justicia. Porque, como decía el doctor, no es lo mismo que uno esté pensando cómo defender a la persona a cómo le estamos proponiendo cómo arreglarse entre ellos. Que eso es diferente. Ahora, es un sistema, ¿eh? Dicen, no, es que los abogados o los notarios ya están preparados para ser mediadores. No estamos, digo, claro que tenemos una preparación, pero tenemos que ahondar en ese sistema que es tan importante. Yo les aseguro a ustedes que si estuviera funcionando ahorita a toda su capacidad el Instituto de Justicia Alternativa, ¿verdad? Pues eso desfogaría al Poder Judicial. Pero yo quiero exhortar a las gentes que están manejando estas instituciones para que se alleguen los elementos necesarios para echar a andar ese sistema, porque va a ser importantísimo para la prontitud de la resolución de todos estos conflictos, que son conflictos que afectan a la sociedad también, porque hay que recordar una cosa, el hombre
desde antes de nacer y hasta después de morir, está protegido por la ley. Pero lo importante es cómo se va a aplicar la ley. Y lo otro, no hay ninguna actividad humana que no tenga que ver con la norma, con la norma de conducta obligatoria, con la ley, con el decreto, con el reglamento. Ninguna. Y hablando, maestro, precisamente de esas actividades, doctor, en cuanto a lo que es los asuntos que competen a la empresa, a las inversiones, como decía el maestro Dalberto Ortega, sin duda ahí también tenemos cosas en las que avanzar, porque finalmente hoy en un mundo globalizado, pues evidentemente las grandes corporaciones y todo lo demás se fijan justamente también en esos temas de impartición de justicia. Efectivamente, entre los indicadores del Instituto Mexicano de la Competitividad también se evalúa la justicia mercantil y la civil, y sí se tiene documentado que en Jalisco un pagaré se cobra en promedio en 28 meses. Entonces, esto es un desafío para quien tiene su inversión o sus expectativas en un título de crédito, en una deuda, y hay mecanismos para simplificar los procesos. También ya está previsto desde hace algunos años los juicios orales en materia mercantil, donde también, si en materia penal, donde hay todos estos delitos que no se pueden mediar, que hay el contenido de violencia, se alcanzan a mediar en otros estados como Baja California el 25% de los casos que ingresan a las procuradurías. En materia mercantil, hay estados como San Luis Potosí que están logrando mediar el 40 al 50% de estos asuntos, y ya efectivamente, como dice nuestro maestro, descongestionan al ámbito de la impartición de justicia y hacen que se puedan atender mejor los asuntos, que solamente los casos más controversiales lleguen ante la sala de juicio, y hace que sean más rápido, porque en algunas materias duran años esos procesos, decíamos 26 meses solamente en primera instancia en materia mercantil. En materia penal duran en promedio los asuntos en Jalisco 190 días, y con la carga de narcomenudeo, ya que también nos corresponde al ámbito estatal, se va ampliando. Entonces, realmente es un mecanismo fundamental también la justicia alternativa, simplificar los procedimientos, y una palabra muy importante que se usó aquí, la jerarquización, es decir, hay casos incipientes de conflicto que no tienen que resolver, no tienen que ser atendidos por una respuesta altamente formalizada. A mí me gusta usar mucho una metáfora que es como si el sistema penal, para volver un poco al tema penal, fuera un hospital, y a la sala de urgencias de este hospital llega lo mismo en una persona que se rompió una uña que al que le viene dando un infarto. Nuestro sistema tradicional de justicia atiende a las dos cosas como si fueran lo mismo, y si llegó primero el de la uña, primero atiende al de la uña. Y aunque el sentido común diría, ¿por qué no lo atiende un prestador de servicio social? ¿Por qué no lo atiende un estudiante de enfermería? ¿Por qué no lo atiende alguna persona meramente del área de enfermería? No, la respuesta es, tiene su derecho constitucional a un cirujano, y baja un cirujano, lo atiende, y ya después se atiende al del infarto. Y lo grave es que a estos dos pacientes imaginarios de este hospital imaginario, a los dos les damos una cama que cuesta 16,000 pesos cada una en Jalisco, cada proceso penal, y además les damos quimioterapia a los dos, que es la salida más formalizada y extrema, cuando quizás lo que uno necesitaba era simplemente un vendaje, y otro sí la atención del cirujano. Eso es lo que tenemos que hacer en Jalisco, a los casos que se pueden canalizar a justicia alternativa, a un proceso simplificado, atenderlos así, en una sola audiencia, y sí, entonces enfocar todos los recursos del Estado a los delitos que nos han robado la tranquilidad como sociedad. Fíjense ustedes, amigos, entonces, qué importancia tiene este estudio, y justamente hacia eso se está encaminando, para que el CESJAL en un momento dado emita una recomendación para, hacer una serie de consideraciones que además creo que ya están muy sabidas, ¿verdad? Sí. Pero para ponerle un poquito de mayor énfasis. Vamos a una pausa, si les parece bien, y continuamos aquí en Enfoque Ciudadano.
Continuamos, amigos, Enfoque Ciudadano en esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Hoy estamos tratando una serie de temas de carácter jurídico que vendrían a ayudarnos a mejorar nuestra posición de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad. Y bueno, esos subíndices en los que en materia jurídica no andamos muy bien es justamente los que se trata de una manera tal vez un poquito más fácil podernos hacer subir en esos índices. Y bueno, doctor, maestro, aquí hay una cosa que está muy de moda y creo que es algo que no es reciente, ya trae sus años, que son los juicios orales. Y los juicios orales están de moda porque se supone que ahora a partir de octubre pues tenían que haber entrado ya en operación y pues hay la controversia, maestro. ¿Usted cree que vayan a funcionar los juicios orales? Bueno, yo creo que deben de funcionar. Ya se han hecho tantos esfuerzos que deben de funcionar. ¿Por qué? Miren, esto se viene manejando desde hace años. Y claro, cuando ya se estableció de que debería haber un sistema de juicios orales y que ya se llevó a efecto en Chihuahua, en Nuevo León, en Oaxaca, en el Estado de México, ¿no? Pues que ahí se tienen las experiencias de cómo han estado funcionando ellos, se puso como término 8 años, que creo que se cumplen en año y medio, algo así más, En ¿no? 2016. En 2016. Bueno, entonces, eso quiere decir que, ¿por qué pusieron 8 y no 10 o no 5? Pues porque también se tomó como ejemplo Chile, la República de Chile. Pero como ya lo platicábamos antes, pues en Chile hay 15 millones de habitantes. En Chile hay un solo código de procedimientos penales y un código penal para toda la República de Chile, ¿no? Y aquí no, aquí hay 32 códigos penales, 32 códigos de procedimientos penales, aunque ya hay el nuevo código de procedimientos penales que va a servir de ejemplo para toda la República. Ahí sí el doctor nos puede decir cuántos estados lo han adoptado, pero deben de funcionar. Pero ¿qué pasa? ¿A quién tenemos que preparar? Pues tenemos que empezar a preparar incluso a la policía científica. Eso usted como criminólogo sabe mejor que yo. En las universidades, en las facultades de Derecho, ya empezar a preparar a los alumnos para esa materia tan especial. Porque es cierto que lo vemos en la televisión, los tribunales y el defensor, el jurado. Aquí no va a haber jurado, afortunadamente, porque hay una experiencia de hace muchos años, ¿verdad?, en que pues los jurados se veían muy influenciados por el abogado. A los abogados, los maestros, en fin, es toda una estructura que se está llevando a efecto, según sé, capacitando a las gentes. Eso lleva tiempo, pero tenemos que abonarle todos a eso. Pero vuelvo a lo mismo. Ojalá que despertemos y que veamos en la justicia alternativa la coadyuvancia a llevar efecto, a que tengan éxito los juicios orales, porque no más van a ser en lo penal, sino también en lo mercantil y lo civil. Y bueno, yo creo que este bloque, tal vez la primera pregunta que debí haberle hecho, maestro, y en este caso se la hago al doctor, para quienes no están enterados, ¿no?, que son los juicios orales y por qué se llaman juicios orales. Tradicionalmente todo se hacía pues por escrito, ¿no? Y ahora, de hecho, se trata de cambiar ese sistema porque supuestamente agiliza mucho en un momento dado los procesos, doctor. Efectivamente, el modelo de gestión estaba colapsado, como ya ha comentado el maestro. Están saturados los tribunales. Y cuando uno toma un expediente de 1,800 o 2,000 páginas y lo analiza, y uno lo traduce en tiempo, se da cuenta que ese caso que lleva 2 años, 2 años y medio, si comprimiéramos todas las horas, hombre, que se le han dedicado realmente, veríamos que han sido 25, 26 horas, hombre, las que se les han dedicado a ese expediente que ya lleva 2 años de tramitación. Si las audiencias fueran orales, públicas, pues generaría mayor eficiencia, se concentran en pocas audiencias y entonces la expectativa es simplificar los procedimientos y no solamente es en un aspecto cuantitativo, sino también cualitativo, mejorar la calidad de la información que se recibe en una audiencia, porque el gran ausente, y lamentablemente no solamente en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, el gran ausente de los procesos en México, en nuestra tradición jurídica, era el juez. El juez no estaba en las audiencias, el que estaba era un secretario o un actuario, un auxiliar suyo. Al juez no le constaba si el testigo
estaba evidentemente falseando su declaración, si el testigo, el acusado, estaba realmente mostrando arrepentimiento y por lo tanto evidenciando que los hechos eran como lo señalaba la víctima. Eso no le constaba al juez, y al momento de firmar una sentencia, pues más que un acto jurídico, más que un acto jurisdiccional, era un acto de fe. Ya, pues esto dicen que pasó, yo firmo una sentencia, y entonces mejora mucho la agilidad de los procesos y también mucho la calidad de la información. Actualmente en un expediente donde se coagula la realidad, pues es fácil que un Ministerio Público pida prisión preventiva para alguien que se robó unas galletas de una tienda. En cambio, una audiencia oral, y con la contradicción de la otra parte, es un triángulo equilátero donde ambas partes tienen igualdad de armas en el sistema acusatorio, el defensor y el Ministerio Público. El defensor ya ahora no es el código el que dice qué delito se va a prisión preventiva y cuál no, es una argumentación en la audiencia, y el defensor le puede decir al Ministerio Público y al juez le puede decir: su señoría, esta persona tiene un trabajo, tiene un domicilio conocido, es casado, tiene mucho arraigo en nuestra comunidad, no creo que se evada de la justicia por haberse robado unas galletas. Se equivocó, sí, se robó unas galletas, pero no se va a evadir de la justicia. ¿Para qué lo sometemos a la experiencia penal? Que, como han comentado, tiene tantos efectos criminógenos el estar en prisión, y que es un modelo que realmente está reprobado. Un sistema de reinserción que tiene 28% de reincidencia, pues es realmente equivocado, y que está en esta catástrofe penitenciaria. Dice Naciones Unidas que más de 120% ocupación penitenciaria es un trato cruel. Y el centro de readaptación del Centro Preventivo de Guadalajara, en Puente Grande, está al 270% de su capacidad. En esas condiciones se puede reinsertar, y entonces podemos liberar muchos recursos económicos, descongestionando los juzgados y evitándole la experiencia penal. Realmente, de estos 18,000 personas que tenemos en prisión en Jalisco, 6,000 fácilmente podrían enfrentar su proceso en libertad, podían tener penas que finalmente el sistema, después de un año de proceso o de 8 meses, les impone penas de menos de un año, que se conmutan por una multa de 820 pesos, cuando ya le costaron al erario 12,000 pesos de averiguación previa, 16,000 de proceso penal y 280 pesos diarios si estuvieron en prisión. Eso solo para el erario es alrededor de 60,000, 80,000 pesos cada caso, y es terrible que el 70% de los que están en prisión preventiva están por el delito de robo. La mitad de ellos robaron sin violencia menos de 2,000 pesos. Entonces, si el argumento humanitario de lo que está pasando en nuestras cárceles no nos convence, quizás el presupuestal, el costo-beneficio, dice a gritos que hemos equivocado la política criminal y que podíamos liberar muchos recursos para transformar nuestras instituciones de forma más inteligente. Bueno, tiene, por lo que veo, muchas ventajas, entonces, los juicios orales, maestro, pero aquí también hay, yo creo que el eje de esto, y lo nombró el doctor, es la argumentación. Y no es lo mismo argumentar a través de un escrito que argumentar de una forma oral. Eso requiere también habilidades de oralidad de los abogados, ¿verdad? Porque, por otro lado, yo creo que las cuestiones por escrito, yo creo que ya hasta tienen machotes, ¿no? Y con los machotes se van, y el hecho de llegar y expresar todas esas cuestiones que en un momento dado pueden incidir en algo a favor del acusado, en realidad también dependen de las habilidades de expresión oral del abogado. Del arte de hablar en público. Exactamente. Del arte de expresarse y de saber expresarse. De transmitir lo que uno dice, argumentando, porque hay argumentación jurídica, hay tratadistas que hablan de eso. Cuando se empezó a hablar de los juicios orales, allá en el 2002, en el 2003, entonces se prendieron los focos y se dijo: ¿qué pasó con los seminarios de oratoria? Hay que echarlos a andar de nuevo. Yo me acuerdo que yo estuve en el seminario de oratoria cuando me inicié en estudiante en la Facultad de Derecho, 1954, ya ha llovido, y mi profesor de oratoria de esa época fue Arnulfo Villaseñor Saavedra. Él me dio clase de oratoria al principio. Yo ya había sido declamador y todo en la primaria y en la secundaria, en fin, porque a veces, tiene uno facilidad, pero hay compañeros que no tienen facilidad, sí, que pueden platicar con nosotros, pero al ponerlos enfrente de aunque sean 5 personas, pero que estén enfrente de él,
ya como que les entró algodón a la boca, ya no hablan, empiezan a sudar, les empiezan a temblar las piernas, y no, pues como me dijo una vez un maestro mío, precisamente en un concurso de oratoria en la secundaria, y mi contrincante fue Juan Manuel Fernández de Castro, que ustedes también conocieron, que conocen, y que es un magnífico orador, y José Luis Lamadrid también, ¿no? Y me dijo, te pones nervioso, ¿por qué? Acuérdate que tú cuando estás hablando, los demás te están escuchando, y ellos no tienen la valentía de estar donde tú estás para hablar. Entonces habla con facilidad. Pues eso me ayudó mucho ya después en mi vida. Pero sí, tenemos que prepararnos los abogados, y además tenemos que escoger quién va a ser y qué va a hablar, porque no todos tienen las mismas cualidades. Hay como se ha dicho, hay muy buenos para escribir y hay otros muy buenos para hablar. Bueno, los buenos para escribir, que escriban, y los buenos para hablar, que hablen. ¿Cómo se usa? Queremos copiar todos los Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, pero en Estados Unidos, los grandes bufetes, porque además cuando ya se llega ante el tribunal, pues ya es que ya se recorrieron la justicia alternativa, ya se hicieron una serie de cosas, que al llegar ahí, incluso dicen, ¿qué tipo de jurado es? De acuerdo al tipo de jurado, es el tipo de abogado que vamos a poner al cliente para que lo defienda. Si son la mayoría mujeres, si son X o Z de tal idiosincrasia, etcétera. Eso es muy importante. Y esto aquí en México va a ser igual de importante. Así que bueno, y sobre todo importante, trascendente y urgente, doctor. Hay estados donde lamentablemente no se ha desarrollado todo el potencial de la justicia alternativa, donde no se ha desarrollado todo el potencial de reservar la prisión para solo los casos extremos, pero precisamente nos hemos dedicado los últimos años a documentar esas buenas prácticas y tratar de que si ya estamos entrando al nuevo sistema, no inventemos el agua tibia, traigamos lo que ya ha funcionado, el área de atención a víctimas de Nuevo León, el sistema estatal de justicia alternativa de Baja California, la unidad de medidas cautelares de Morelos, que son los que más dividendos están proporcionando a las sociedades que han apostado, y que hay muchos servidores públicos convencidos y que están entregando toda su energía para ello, y que en Jalisco tenemos el capital humano para sacar una excelente reforma, y pues nuestra sociedad tiene una sed de mejoras en temas de justicia. Jalisco, tierra de abogados, finalmente, ¿no? Bueno, vamos a continuar, amigos de Enfoque Ciudadano, después de esta pausa. El CESJAL es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Es un órgano autónomo cuya tarea es representar a un importante sector de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. Continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano, y estamos llegando al final de esta edición que ha sido particularmente interesante. Yo creo que para quienes no nos dedicamos al derecho, a la abogacía, en fin, a todo esto, realmente no somos conscientes de lo importante que es en nuestras vidas, en diferentes ámbitos de nuestras vidas, el derecho, y cómo las leyes en un momento dado influyen tanto en nuestras actividades diferentes. Doctor, ¿hacia dónde se está moviendo esta agenda que usted está pues estudiando tan a fondo? Bueno, pues en este proyecto que se propuso al CESJAL, que realmente agradezco mucho pues el interés de esta organización por impulsar este tipo de diagnósticos, presente al presentarlo yo en la Comisión de Seguridad Pública, Laboral y Jurídica del CESJAL, pues planteamos estos desafíos de política criminal, y pues alentaron a que se presentara un proyecto de investigación para integrar una agenda de transformación, y es en lo que estamos trabajando, viendo las buenas prácticas, es decir, los que están arriba en estos indicadores de política criminal adecuada, de menor violencia, como Yucatán, que tiene más condenas por el delito de homicidio que homicidios, es decir, es capaz de tener una impunidad negativa
mientras en nuestro estado solo se sancionan 3 de cada 10 homicidios. Entonces estamos trabajando en las buenas prácticas que se han documentado, y ya que tenemos este conjunto de buenas prácticas, estamos viendo cuáles son las que nos viene mejor instrumentar para poder atacar los principales problemas que tenemos en materia jurídica, que es acelerar los procesos, brindar mayor certeza a los jaliscienses para realizar sus transacciones económicas y cotidianas, y por otra parte, en el tema de política criminal, racionalizar el uso de los recursos y tomar, actualmente de cada 10 averiguaciones previas solo se resuelve una. Vamos a ver qué están haciendo en Baja California, que resuelven el 50% de las investigaciones. Vamos a ver también qué hizo Baja California para pasar del lugar que tenemos nosotros como tercer sistema penitenciario más saturado a hacerlo al 18, y sin que se haya caído a pedazos el Estado, es decir, lo han hecho siendo más prudentes con el uso de la prisión. Y desde luego va a haber una propuesta de transición, porque se van a ir liberando recursos que hoy estamos desperdiciando en ámbitos ineficientes, para aportarlos realmente a la inteligencia policial, a la creación o a eficientar a los órganos judiciales. Y pues es muy evidente, porque pesos son amores, y basta como evidencia decir, en Jalisco el presupuesto de la Dirección de Prevención del Delito de la Fiscalía es de 1.400.000 pesos. El presupuesto del Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa, el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, es de 30 millones de pesos. Y al año dedicamos 1.800 millones de pesos a la operación del sistema penitenciario. Entonces, con que libremos 700 millones del sistema penitenciario, podríamos tener 20 veces el presupuesto de la justicia alternativa para apostar a atajar los conflictos incipientes, que las buenas prácticas como Baja California lo resuelven bien, y con el 95% de satisfacción de usuarios, 1.700 pesos el asunto, y aquí los tratamos mal, polarizamos el conflicto a 12,000 pesos cada uno de ellos. Entonces, estamos haciendo este tipo de estudios para proponer una agenda que sí, vamos a enunciar las 21 buenas prácticas que tenemos detectadas, pero vamos a sugerir como recomendación, apostémosle a estas 4 o 5 que le pegan al 50% de nuestro problema, y podremos ascender del lugar 26 al 15, al 12 de índice de derecho, que se podría reflejar con que Jalisco se acerque más al lugar que merece en la competitividad dentro del top 10. Muy bien, doctor. Bueno, ya para despedirnos, yo siento una cosa, maestro Adalberto Ortega Solís, están muy focalizados los temas. Yo creo que están bastante visibles, creo que el doctor tiene una fotografía muy real de lo que está sucediendo, y creo que se puede avanzar mucho. Afortunadamente, es decir, el doctor Cepeda, con esa gran experiencia que tiene, y sobre todo, que reconoce donde se han hecho las cosas bien, no va a inventar el hilo negro, no está perdiendo el tiempo en eso, está tomando lo bueno en donde se han hecho bien las cosas, donde han dado resultados, para proponerlo en su estudio, y creo que nosotros obviamente en el CESJAL lo vamos a probar, ¿no? Porque esta experiencia también nosotros tenemos que capitalizarla, la experiencia del doctor Cepeda. Claro, y de hecho, doctor, usted es experto en una muy buena cantidad de temas. Creo que usted será uno de nuestros invitados frecuentes en este programa, y al menos así lo hacemos públicamente, doctor, porque usted es experto en muchos temas, y el día de hoy nada más nos enfocamos en uno solo, que es este estudio, pero creo, maestro Adalberto, que ustedes dos estarán presentes en nuestro programa con cierta frecuencia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy a la orden, muchas gracias. Y a ustedes también. Muchas gracias, amigos de Enfoque Ciudadano, por habernos acompañado en esta emisión. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.